Hola, buenas noches, amigos de Fercho en Vivo. Este es un nuevo programa que traemos para ustedes. Se llama Voces FG, donde estaremos hablando con personalidades, con jugadores, directores técnicos, directivos de la rama de la tercera división profesional y de la rama de la segunda división profesional. También sus puntos de vista en algunas cuestiones relevantes y conociéndolos más que nada a ellos a fondo, porque muchas veces también solo vemos en algunos sus carreras y no todo lo que han tenido que trabajar y pasar para llegar a donde están tanto los jugadores, tanto profesores y directivos. Y bueno, para abrir nuestro primer capítulo, ni más ni menos que por ahí el profe Edgar Martínez, profesor experimentado ya en la rama tanto de tercera división como de segunda división profesional, ya con algunos logros profesionales. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, ya 18 años de experiencia, profesor. ¿Cómo te ¿Qué tal, encuentras? Fer? Sí, ¿qué tal, Fer? Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu primer programa, el cual te deseo mucho éxito, tengas mucho éxito como lo has tenido y seguramente así va a ser. Y pues bueno, aquí estamos para siempre a la orden, cualquier cosa y ya sabes que cuentas conmigo. No, 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 gracias, profesor técnico con experiencia, incluso también en fuerzas básicas, ¿no, profe? Por ahí en lo que es Morelia y Dorados, si no me equivoco, por ahí también. Sí, 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 nos tocó estar, lo que es ahorita Atlético Morelia, nos tocó estar ahí tener la dicha de tener la categoría, la sub-20, y en Dorados bueno, ahí fue mis inicios ya un poquito más adentrado, ¿no? Al tema ya casi profesional, es la liga, bueno, era en ese momento la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas, era una filial de Dorados, pero que jugaba acá en Morelia, que es donde ahorita estoy radicando. Y pues bueno, ahí es donde empecé, ¿no? Ya el tema un poquito más adentrado al profesional y a partir de ahí fue que comenzamos ya el camino más de lleno. Ah, ok, ok, profesor. Bueno, pues comenzamos por ahí. Bueno, 18 años dirigiendo, 12 años de carrera, profesor. Una pregunta, ¿cuándo supiste que lo tuyo era dirigir? ¿Cuándo vino cómo te diré, ese punzoncito de decir yo quiero dirigir fútbol o quiero dirigir fútbol profesional? Mira, pues yo me tocó jugar lo que fue, pues bueno, por ahí tercera división, estuve algún tiempo en lo que fue Monarcas Morelia, en la cuarta división, en ese momento las fuerzas básicas pues era séptima, sexta, quinta, y me tocó llegar a cuarta división, estaba en ese momento y sigue ahorita lo que es Atlético Morelia, el jefe de visoría es el profesor Guillermo Arciga y pues fue el que por ahí me dio la oportunidad. Y a partir de ahí yo creo que ya, hablando ya en el tema profesional como jugador, yo dije, me quiero dedicar a esto, ¿no? Al deporte primero. Entonces estudié la licenciatura en Cultura Física y Deporte y, y después de eso me interesó mucho el fútbol. Eh, ya como profesor salí de la licenciatura y comencé pues tanto como maestro de educación física, pero también con equipos, hablando del tema formativo, en colegios, fue donde yo empecé, ¿no? Y a partir de ahí dije, bueno, yo sé que es complicado, los gastos, y demás para poder estudiar la carrera, también no es algo muy fácil, pero es algo que dije, vamos a hacer el esfuerzo. Mi familia también me apoyó en ese momento y en ese sueño que desde ahí yo quería lograr. Y me iba a estudiar a Guadalajara, de aquí de Michoacán, de Morelia, me iba cada miércoles, era en ese entonces el estudio en Guadalajara, entonces tenía que pagar pues para ir allá al transporte y de vuelta, porque eras un solo día y bueno, aparte, pues bueno, lo que tienes que aportar, ¿no? Porque yo no le llamo el gastar, sino el invertir, ¿no? El invertir para tu carrera. Y yo creo que así lo veía yo. Dije, bueno, después tiene esto que redituar y en algo bonito. Y me han pasado cosas muy bonitas, ¿no? Yo siempre he sido muy agradecido en todo y a veces también las cosas que han sido un poco difíciles, no tan buenas, te hacen crecer, ¿no? Mucho.
Entonces fue ahí donde yo dije, ya quiero estudiar el profesional para director técnico profesional en el ENDIT y gracias a Dios, mira, me tocó terminar y es lo que más me apasiona, ¿no? El dirigir. Dirigir entonces, ¿no? Y como lo cuentas, siempre es fundamental la familia, ¿no? Que esté el respaldo de la familia para lograr eso. Y fíjate eso que me cuentas de lo del viaje, lo que tenías que hacer, porque muchas veces también los jugadores, e incluso la gente de fuera cataloga a los técnicos y pareciese que ya vino el técnico y nada más quiso ser director técnico y ya, y simple como por arte de magia, y no, tiene que pasar muchas cosas, ¿no? Lo que me cuentas ahorita de los viajes que hacías era para tus estudios en aparte lo del fútbol o era ya para lo del ENDIT. No, yo ya tenía un trabajo, te digo, aquí en Morelia, dando clases de educación física y aparte dirigía a niños en escuelas, ¿no? Y ese día me lo tomaba para ir a estudiar el ENDIT para director Ok. técnico. Los miércoles, ahorita tienen la dicha aquí en Michoacán, pues de que ya aquí en Morelia está ya la escuela, ¿no? Para directores técnicos. En ese momento no la había. Y me tocaba ir allá. Yo quise ir a Guadalajara, había muchos comentarios muy buenos de esa sede y la verdad es que no me arrepiento. Muy buenos profesores, aprendí mucho, pero esto es de seguir empapándote, de seguir estudiando, de seguir haciendo cursos, y de estar en mucha práctica, ¿no? Para no perder esta parte. Van saliendo muchas cosas nuevas y hay que estar siempre al 100%. Ok, ok, profesor, excelente. Sí, es algo que, pues la verdad, a veces no se sabe y para eso es este programa también, para, para que sepan la trayectoria de los técnicos. Por ahí, profe, hay una frase que es, o a ver si corrígeme, por ahí mencionada, que es trabajo, disciplina y pasión, algo así, ¿no? Esa frase, ¿de dónde viene? Cuéntanos un poquito esa frase que es trabajo, disciplina y pasión, ¿de dónde viene? Mira, es algo, Fer, que me ha caracterizado y que siempre he puesto por delante esas tres cosas, ¿no? Trabajo, disciplina y pasión. E incluiría mucho el tema de la humildad. Yo creo que esas cuatro cosas son indispensables para mí y entran mucho en mi filosofía de trabajo, ¿no? Y trato en equipos que he tenido la dicha y que me han dado la oportunidad de estar, de iniciar siempre con estas palabras, ¿no? Y decirles que es lo que porque hay que poner el ejemplo primero, es lo que hay que hacer uno y que también ellos lo puedan hacer, ¿no? Y siempre he tenido la fortuna también de donde he estado a hacer muy buenos grupos. Fíjate que para mí eso es lo más importante, primero tener buenas personas, buenos seres humanos y obviamente buenos jugadores, ¿no? Pero principalmente eso para poder hacer un buen grupo y creo que no he fallado en esa parte y he tenido la dicha y he tenido el honor de conocer muchas personas muy buenas y de las cuales, pues bueno, siempre se les agradece y uno también sigue aprendiendo, ¿no? De todos. Ok, ok, sí, bien, bien como por ahí se menciona muchas veces, ¿no? Trabajo y humildad base del éxito, ¿no? Yo por ahí casi siempre he dicho eso, pero pues sí hay que añadirle esa parte de la disciplina, ¿no? Y la pasión Claro. sobre todo, la pasión en lo que hacemos. Y como mencionas, buenos grupos, y esos grupos te han sabido responder porque has tenido tus logros en esos grupos, ¿no? Este, 9 clubes diferentes, si no me equivoco, 9 clubes, no sé si más, 9 clubes diferentes. Este, ¿Cuál fue de esos clubes el más duro o a donde hayas sentido que hayas batallado un poquito más? Eh, yo creo que sí, son nueve clubes donde he estado, hablando ya en el tema profesional, ¿verdad? Anteriormente, pues en mis inicios fueron colegios, pero bueno, hablando del tema profesional, 9 clubes, a los cuales te repito y reitero siempre el agradecimiento a ellos por la oportunidad, por el poder estar ahí, el que me hayan tomado en cuenta
Y yo creo que el más duro, Fer, no lo llamaría duro, poquito difícil, porque yo creo que es el primer equipo ya de tercera división profesional donde me tocó estar. Yo inicié ahí como auxiliar técnico, que fue era Atlético Valladolid, pero en ese momento el mote era Ates Morelia, ¿no? Que fue donde yo inicié. A veces, pues bueno, como todo, ¿no? Inicia sin eh, llamarle sin experiencia, y es difícil empezar a caminar, ¿no? Pero yo creo que yo soy una persona, Fer, que me gusta mostrar mi trabajo. Primero que me conozcan como persona y después mostrar mi trabajo, que me den esa oportunidad, ¿no? De mostrar ese trabajo. Y yo sé y estoy seguro, confío mucho en lo que he hecho. Claro que siempre hay errores, se equivoca en muchas ocasiones uno, pero yo confío mucho. Y entonces fue difícil como ser tomado en cuenta al 100%, no sé si me explique, como que va iniciando esto, pero yo soy una persona que también con quien ha trabajado conmigo, por eso y lo llevo a cabo, hay que dar la oportunidad también, ¿no? Y quien uno se quiere esforzar y quiere salir adelante, pues bueno, se nota desde primero el compromiso, desde la actitud que tiene y bueno, el que dispuesto estés, ¿no? Y fue ahí entonces donde se me hizo un poco complicado, pero eso me ayudó mucho a seguir creciendo, ¿no? A decir, bueno, hay que trabajar más, hay que darle más, hay que darnos a notar, para mí el tema de la experiencia, claro que tiene que ver mucho con los años que lleves, pero hay que aprovechar esos años, ¿no? Hay que aprovecharlos porque también creo yo y siempre lo he pensado que puedes tener 50 años en esto, pero igual y de esos 50 aprovechaste 5, aprovechaste 4, y hay personas que van iniciando 1, 2, 3 años y han logrado muchas cosas, ¿no? Y desde el principio y que se siguen preparando y que se siguen empapando y que les va bien, entonces empiezan a generar esa experiencia de manera un poco más rápida, ¿no? Y yo lo he visto de esa manera, conozco también muchos técnicos que han logrado muchas cosas y en poco tiempo, entonces, pues mis respetos también, ¿no? Sí, claro, tienes razón en eso. Y sí, casi siempre es complicado la TDP en ocasiones, ¿no? Lo que es la tercera división. Y una pregunta bueno, antes de seguir con la siguiente. ¿En Monarcas fue en categoría ya en fuerzas básicas, en sub-20? Cuando yo trabajé ahí de Ajá, técnico, sí. sí, pero no fue cuando era Monarcas. Cuando era Monarcas yo que fui jugador en la cuarta división, pero después desaparece Monarcas y cuando yo ya fui técnico, ya ahora lo que es ahorita Atlético Morelia. Entonces yo llego de un club de tercera división donde tuve la fortuna de ser campeones y por algo por ahí pues el proyecto pues lo venden y demás y yo vengo a Morelia, me hacen la invitación para venir a Atlético Morelia a dirigir la sub-20. Entonces pues sí estuve con la sub-20 6 meses y después voy a otro equipo de tercera división que era parte de esa estructura también. Ok. No, te preguntaba eso también porque va a ser mi siguiente pregunta, que tenía que ver con eso y con lo que te pregunté anterior de cuál había sido el equipo más difícil, porque tomando en cuenta una sub-20 de un club, sea primera división o sea liga de expansión a veces, sí hay un poco de diferencias, ¿no? Y ahí a tu forma de pensar, ¿qué diferencias encuentras ahí? Una, en cuanto a estructura y otra, si sí hay en realidad diferencia en cuanto para trabajar con los jóvenes y también el tipo de jóvenes con los que trabajas, comparando lo que son fuerzas básicas y lo que es la TDP, que a veces la TDP en algunas ocasiones no tiene, ¿cómo te diré? No tiene tanto el apoyo o los recursos que llega a tener un club. Así es, así es. Eso tiene mucho que ver el tema del apoyo, los jugadores, o sea, si tengas la apertura para tener mucha calidad en los jugadores, porque hay veces que no la tienes, ¿no? Y que tienes igual algunos jugadores de iniciación o no tanto de iniciación, sino que, pues, bueno, le llevan un proceso más lento, ¿no? Que algunos otros que ya tienen años de experiencia
o ya han tenido un poquito más de roce. Entonces, yo creo, a mí, fíjate que no me hizo mucha diferencia porque la edad sub-20, pues es más o menos lo mismo que la TDP. Entonces, venir de TDP a sub-20, la verdad es que no fue nada complicado, fue más bien, a mí me tocó algo muy similar, ¿no? Porque también había mucho la apertura, me ha tocado esa parte de que tengan mucho la confianza en mi trabajo y trabajé muy a gusto lo que fue también en esa categoría sub-20 de Atlético Morelia, y te digo que tan es así que después voy al Club H2O Purépechas, que también es de aquí de Morelia, y que en ese momento era filial de Atlético Morelia, en la tercera división de H2O Purépechas. Entonces, pues bueno, doy otro salto ahí a lo que fue H2O Purépechas, ¿no? De la sub-20 de Atlético Morelia, misma estructura y demás, y pues bueno, 6 meses Atlético Morelia, y los otros 6 meses que restaban estuve con H2O Purépechas, y a la postre dos torneos más. Ok, ok, con la misma estructura, pero vas avanzando un poco, ¿no? Tomando en cuenta que este equipo de Purépechas ha sido siempre protagonista, ¿no? O la mayoría de las veces ha sido protagonista en la categoría, en la TDP, la verdad. Sí, Por ahí, en cuestión de lo del ascenso, profe, ¿en qué año te toca? ¿Estoy mal o fue entre el 2020 2021? ¿O cuándo te toca el así, ascenso y con qué club? así es, el ascenso me tocó, la fortuna, la dicha, y la verdad es que algo inolvidable en el año 2021, ¿no? Un año después todavía estaba la pandemia, pero un año antes que ese fue que se suspendió un poquito ahí el torneo porque fue muy fuerte la pandemia. Enseguida ese torneo, que es el 2021, todavía te digo, había pandemia, había el tema de los cubrebocas y demás para poder estar y todo. Y ese torneo nos tocó ascender con el club RC 1128 Morales, y jugábamos en Ocotlán, Jalisco. Ahí era nuestra sede, y nos tocó ascender de TDP a Serie A. Nos tocó ser campeones de la zona B, y el campeón de campeones, que bueno, ya se juega contra el campeón de la zona A, pues nos tocó perderlo en penales en el Estadio Azteca, y la final de ascenso nos tocó jugarla en el Estadio Jalisco, y así fue ese año tan grandioso y te digo, la verdad, algo inolvidable, porque aparte era el primer torneo de ese equipo, ¿no? O sea, era el primer torneo y nos tocó la dicha. Ok, entonces cuéntanos un poquito de eso. Entonces, quiere decir que prácticamente el proyecto cuando llegas es armarlo de cero, me imagino, en la cuestión futbolística o también en todo se estaba apenas empapando el club por ser nuevo en cuestión directiva, en cuestión de logística, todo eso, o te Uh -huh. tocó todo ese proceso del equipo o ya había una buena estructura y nada más en la parte deportiva. Sí, fíjate que ya había una buena estructura con el equipo. Anteriormente ya tenían una tercera división con otro nombre, ¿no? Pero los muchachos pues eran los mismos, ¿no? O en un 70% eran los mismos. Entonces ya tenían cierto proceso también algunos de ellos, y muchos otros, y también era su debut en tercera división, ¿no? Pero jugaban en ese momento también había cuarta división y torneos ahí locales o más bien ahí en Guadalajara, que eran muy cercanos, este, pero ya había una estructura. La directiva, la verdad es que en ese momento también era su primer año como directiva, como dueño, el dueño de que fue de esa franquicia, pero la verdad es que tuvimos mucho apoyo, se dio mucho apoyo, y a veces que también se complicaron las cosas, porque el tema económico no es fácil mantener un equipo, pero hasta donde él podía, el dueño en ese momento, Francisco Barragán, la verdad es que el apoyo de él y su esposa fue mucho, y pues mira, apostó mucho por el equipo, apostó mucho por el proyecto, y se redituó todo lo que al final pudo haber invertido, ¿no? Como tal.
Ok, ok, no, y es un gran logro, porque como dices, si fue primer torneo, todavía es mucho más difícil poder ascender el equipo, ¿no? Tomando en cuenta presupuesto de algunos equipos o los años que ya tienen algunos en esto y ya se refuerzan de algunos otros o cuestiones así, ¿no? Me imagino acá Sí, no sé cuál fue el proceso, si también alguno que otro refuerzo o te tocó, tomando en cuenta que TDP todavía tiene su parte de formación, ¿no? Es formación todavía, te tocó algún jóvenes por ahí, algo que recuerdes, alguna anécdota o que recuerdes de algún chico que te haya llegado de ahí, porque siempre pasa que en TDP a veces son de algunos municipios en donde te llega el chavito que a lo mejor no tiene mucho recurso o no se ve que pueda, ¿cómo te diré? Que no se le ve luego así el talento, pero ya cuando lo ves jugar y después termina siendo uno de los mejores del equipo o termina teniendo su historia propia en logrando el campeonato por ahí. Alguien que recuerdes o algunos chicos que recuerdes por ahí que de ese proyecto hayan salido a algún otro lado o como te comento, alguna historia, alguna anécdota de algún chico por ahí así que te haya llamado la atención. sí, fíjate que yo estuve en el equipo que antes te mencioné, Nates Morelia, entonces estuve alrededor de 3 meses, 4 meses, y un amigo con el que me tocó estudiar el ENDIT, el profesor Eric Gutiérrez, que me tocó estudiar, te digo, con él, y él es de Ocotlán y me hace la invitación para ir allá. Ya me había platicado del proyecto anterior, que cómo venían trabajando, y la verdad es que en ese momento fue la primera vez que yo salí de mi ciudad o de donde había estado por muchos años y tuve también la fortuna de poder ir con mi familia, ¿no? Y la verdad es que cuando llego, me encuentro con jugadores de la región, con jugadores ahí de la región, ahí de la Ciénega, lo que era La Barca, lo que era Jamay, Ocotlán, alguno por ahí de Guadalajara, pero muy cercanos. Pero fíjate que en el tema de algunos jugadores de experiencia, no fue así. Había jugadores, más bien muchos todavía en formación, ¿no? Que al final la tercera división sigue siendo formativa, pero acá también nos tocó esa parte de seguir formando muchachos y algunos otros que jugaban muy bien al fútbol y que a la postre nos tocó, después de ser campeones, verlos en Liga de Expansión, Barrientos, a Tony, a varios de Patitlán, otro se quedó en América, Leonardo Chávez, que después también estuvo en algunos equipos después de segunda división conmigo, pero después de la final de campeón de campeones, ahí mismo al otro día dijeron, ya te quedas aquí y te queremos aquí en América. No pensó dos veces, firmó y se fue con la sub-19 en ese momento de América, y la verdad es que nos ha tocado, te digo, vivir también, porque para eso trabaja uno, ¿no? Para que los muchachos, darles esa salida, que den esos saltos también. Y nos ha tocado, y en ese momento nos tocó ver a muchos en categorías superiores, y ahorita muchos de ellos continúan en esas categorías superiores, están en segunda división, la expansión, a ninguno le ha tocado debutar en primera, pero estuvieron muy cerca de, ¿no? No, es parte de esto, es de lo grato, ¿no? De ser director técnico y todo eso. Este, cuando ves que un chico te tocó formarlo, te tocó orientarlo y verlo allá arriba, parece que no, algunos pensarían que no, pero sí da una satisfacción muy grande en ese aspecto, ¿no? Y más cuando es algún chico que a lo mejor viene desde abajo y logra eso y sabes que puede superarse y para poder ayudar también a su familia, ¿no? Exactamente, y hay muchos casos de esos muchachos que uno sabe, por eso creo yo y que hay que conocer a cada uno de tus jugadores, ¿no? No nada más es entrenar, sino conocerlos, saber, hay muchos que trabajan también, hay muchos que no tienen las posibilidades de algunos otros, y que les cuesta, ¿no? Pero que cuando ya los ves, como dices tú, en una categoría superior, ya los ves,
realizando sus sueños, la verdad para uno esa es la satisfacción más grande. Yo creo que más que un campeonato, verlos a ellos, esa es la mejor satisfacción, que puedas encontrarte cualquier jugador y te salude donde sea. Yo creo que eso es lo más gratificante para uno como técnico, como entrenador. Sí, fíjate, precisamente eso iba a preguntar también porque es muy satisfactorio, los ves, sobre todo cuando ellos mismos te lo reconocen. A mí me ha tocado en caso también en esto de la proyección de jugadores, algunos que me han, pues me han buscado, me han dicho, pero siempre cuando les preguntas dónde, te dan referencia de decir, por ejemplo, a veces les pregunto, ¿y en qué club has estado? Aquí con el profesor fulano de tal. Y este profe me ayudó mucho, o este profe me dio este consejo. Yo estuve a punto de ciertas cosas, porque son cosas que a veces no se ven, pero son muy importantes. Yo me he topado así con jugadores que me han dicho, o sea, yo estuve a punto de dejarlo, o estuve a punto de ya no ir al fútbol, pero por este detallito mínimo, entre comillas, del entrenador, siguieron su carrera y llegaron hasta más adelante, ¿no? Sí, y me ha tocado varios casos como esos. Fíjate que, como dices tú, cosas que no se notan o a veces uno no se da cuenta, pero, pero yo creo que dices tú, igual y algún regaño, alguna llamada de atención, después puede ser que te lo agradezca, ¿no? Igual que no te lo digan, pero sí llega a pasar que dicen, es que me ayudó en esto y yo creo que eso he tratado de hacer siempre donde he estado, primero ayudar a los muchachos y desde ahí, desde hacer un buen grupo, te digo, hacer familias, yo le llamo, primero hay que hacer familias y después el trabajo solito se va dando, ¿no? A veces no nada más es que juegue bien el equipo, tener los mejores jugadores, no, a veces es eso, hacer un buen grupo, que todos sepan ir por la misma línea, que todos vayan por lo mismo y que se arropen unos a los otros. Entonces, yo creo que con eso, siempre primero pedirles ser buenas personas a ellos, pero hay que hacerlo primero uno, ¿no? Hay que mostrar esos valores y ponerlos a prueba de la mejor manera y te digo, por eso es que sigo amando esta profesión y soy tan apasionado que pues, por eso que quiero continuar, ¿no? Quiero seguir en esto y bueno, como te digo, a veces hay momentos muy buenos, otros no tan buenos, pero así es esta profesión. Claro, claro. Sí, 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 importante. Y fíjate, y me dices, hay muchos casos de esos, y yo estoy segurísimo, y me imagino que tú también, que todavía hay más casos en que a lo mejor el jugador no siguió su carrera, pero como persona o como ser humano terminó, en vez de desviarse a otra cosa, terminó consiguiendo un buen trabajo o siendo una buena persona en esa parte. Y eso es parte de la formación del entrenador y muchos me lo han comentado en eso. O sea, en TDP pues no tienes a lo mejor todo y tienes que llegar a ser como técnico, igual psicólogo, igual son tus hijos ahora todos, porque tienes que cuidarlos, porque hay que apoyarlos, porque hay veces que te llegan a veces de trabajar y sin alimentarse en ese momento. O sea, muchas cosas que no se ven a veces en esto y que el técnico tiene que pasar por esas cuestiones, ¿no? Allá y muy pues ahora sí, esta suerte o no sé, los que a veces no pasan por todo este camino y llegan rápido a lo que es primera división o algo sin pasar por toda esta formación, que yo soy de la idea que tendría que ser así, todo este proceso que al final ahí arriba lo canalizas con el sueño que tuviste, ¿no? Pero eso es muy importante, este, como tú lo mencionas, futbolistas, pero buenas personas. Y al final siento que eso como te digo, esos consejos, esas partes, hay todavía más casos que los de un futbolista sobresaliente, los que a lo mejor no se fueron por un mal camino, ¿no? Sí, yo les digo que a veces no llega el mejor técnicamente, físicamente, tácticamente, a veces llega, y muchas veces llega el que es más disciplinado, ¿no? El que siempre tiene buena actitud, el que se quiere superar, el que si le falta esto trabaja para ello, y muchos casos, yo te aseguro que tú también conoces muchos casos de esos, de que la disciplina es creo que lo más importante, siempre estar temprano,
llegar limpio. Todo eso se tiene que inculcar a los jugadores, sobre todo en estas categorías de la tercera, que como bien dices, a veces te toca estar a ti solo, a veces solamente tienes algún preparador físico, un auxiliar, muchas veces pues a mí también me ha tocado estar de auxiliar, me ha tocado estar de técnico y somos dos, o a veces te toca a ti solo en estas categorías como la TDP, pero te ayuda a crecer. Fíjate que no todos los equipos tienen la misma solvencia, a veces otros tienes menos material de trabajo, otros más, pero te tienes que adaptar y tienes que trabajar y tienes que ver la manera de cómo salir adelante, ¿no? Cómo sacar al equipo, en este caso, adelante. No soy de las personas que me guste poner muchos pretextos de que es que si no tengo esto, pues yo creo que no nos va a dar. Hay que esforzarnos. Ya lo más importante, como bien lo dices, pues está en la primera división, ya donde igual no le sufres a esa parte, ¿no? Y para ello, pues hay que trabajar. Muchos tienen la fortuna de no pisar igual tercera o segunda y estar ya ahí arriba, pero bueno, tienen igual y porque tienen mucha calidad, igual porque, pues bueno, se lo han ganado y tienen esa fortuna, ¿no? Y a otros nos toca trabajar 3, 4, 5 veces más y bueno, hay que hacerlo porque pues al final seguimos persiguiendo ese sueño, ¿no? Si llegamos a todo dar, si no, hay que dar siempre todo y lo mismo les trato de inculcar a ellos, ¿no? Lastimosamente de los veintitantos que tienes, no todos van a llegar a primera división, es una realidad, pero tienen que lucharlo, tienen que pelear por alcanzarlo y no dejar absolutamente nada, ¿no? Siempre dar todo y es más fácil que así te pueda alcanzar a estar a medias y que al final te arrepientas por no haber dado todo. Claro, tienes toda la razón en eso. Es muy difícil a veces en TDP. Antes era todavía más difícil que ahorita. Sigue siendo, pero era un poco todavía más difícil. En lo primero que me contabas, también tienes mucha razón. Yo siempre he dicho eso. Una vez me tocó también así, un jugador no limitado, podemos decir limitado a comparación de otros, pero era el que más se le exigía, más se le exigía, más se le exigía y a veces decía, oye, pero ¿por qué a mí? Hasta mismos directivos, oye, pero ¿por qué todo sobre él? Porque vas a ver que él es el que va a llegar, que él Sí, es el que va a llegar, porque muchas veces al que todo le aplaudes, al que todo le aplaudes y todo está bien, al final termina estando en esa zona de confort, que cuando sí, llega arriba, o por ejemplo de TDP, cuando llega ya a fuerzas básicas, ya un regaño de allá o algo no lo va a soportar el que todo fue aplausos y el que estuvo sí, trabajando y estuvo bajo esa situación de estarle exigiendo, pues va a llegar o ya va a sí. estar acostumbrado. Se le va a hacer mucho más fácil porque va a decir, bueno, vengo de acá, me exigían, acá ya, pues, que me exijan, al final ya estoy acostumbrado y hay que trabajar y hay que trabajar y hay que esforzarnos. Habrá quien quiera hacerlo, ¿no? Pero tú cuando tienes un equipo, pues hay que poner lo mismo por todos, ¿no? Por los veintitantos, los que llegues a tener. Eh, yo creo que no hay que tener como que yo voy a apoyar a este más que al otro, no, hay que trabajar con todos, hay que aconsejar igual a todos, hay que ver por todos, porque al final es por todo el equipo y quien quiera y quien tenga esa hambre de salir adelante, yo creo que lo va a aprovechar. Yo creo que lo va a hacer y como te vuelvo a repetir, primero uno hay que poner el ejemplo para poder exigir, ¿no? Para poder dar ese regaño, pues hay que poner el ejemplo también, hay que hacer las cosas bien y yo creo que, y soy yo de la idea de que el respeto se gana con trabajo, ¿no? El respeto se gana con trabajo más que con muchos regaños. Yo soy de la idea y yo también de esa manera trabajo, ¿no? Siempre hay que apretar las tuercas cuando sea necesario, siempre hay que exigir, pero hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que meter, ¿no? También uno. Sí, claro, como dices, en grupo, en familia, y pues se va complementando más y es cuando vienen los mejores resultados, ¿no? Cuando todo es parejo, porque sabes que el compañero va, si pierde la pelota el compañero, va a ir el otro a exigirse y el técnico por el grupo y el grupo por el técnico, entonces es cuando se logran algunas cuestiones, ¿no? Así es. Por ahí, profesor, la segunda división, ya en lo que es Premier, ¿cuándo llega ese momento de la segunda división? Cuéntanos un poco cómo se fue dando esa parte ya de dirigir, de dar ya el salto a una categoría más arriba. Sí, fíjate, yo estaba en ese momento
dirigiendo a H2O Purépechas, aquí en Morelia. Y en ese año, grandes amigos ahí que son de Zitácuaro, la tierra donde yo nací, Zitácuaro, Michoacán, me hacen la invitación para un proyecto que en ese momento era Bucaneros de Zitácuaro, que era TDP. Entonces me hacen la invitación para ir allá. Llego yo tomo esa invitación. eh, Siempre he dicho, he tenido la dicha de tomar buenas decisiones, o así lo veo yo, ¿no? Siempre, cuando tomas una decisión hay que estar seguro, y voy para allá por muchas cosas. Primero dije, bueno, pues es mi tierra, es Zitácuaro, allá están mis papás. Dije, muchas cosas, ¿no? Se conjuntaron y voy allá con Bucaneros. Entonces estoy ese torneo. Gracias a Dios nos tocó calificar. Llegamos, no mal recuerdo, a los octavos de lo que era pues sí, la TDP. Jugamos ahí contra Gorilas de Juanacatlán. Nos toca perder esa serie y por ahí el dueño en ese momento, el señor Armando Flores, al cual también le agradezco mucho la oportunidad y la confianza que siempre me tuvo. Dice, oye, profe, ¿sabes qué? Pues yo quiero tener una segunda división y la vamos a tener, y pues bueno, me hace la invitación para continuar. En ese momento se hizo un plantel para Serie A, por algunas razones ahí, no lo sé, administrativas o ya en el tema de federación, no sé qué pasó, porque ya teníamos el equipo conformado para Serie A, y al final, bueno, jugamos en Serie B. En ese momento fue la franquicia de Real Zamora, y ahí es donde yo empiezo en lo que es la Liga Premier. Termina ese torneo, también nos tocó ser líderes generales de lo que fue la Serie B. Terminamos como líderes. Y la semifinal con Artesanos Metepec la perdemos. Nos toca jugar la Copa Conecta con lo que fue Real Zamora. Llegamos a la final, jugamos con Santiago de Nuevo León, que ahorita está también en Serie A, y perdemos esa final. Nos toca ser subcampeones de la Copa Conecta hace 2 años. Y después, mismo dueño, el señor Armando Flores, dice, no, es que yo pues, quisiera tener una Serie A, ¿no? Estoy animado, veo que se está haciendo bien el trabajo, y se consigue por ahí tener en Zitácuaro, conformar una categoría de Serie A. Ya después, pues bueno, ya nos vamos con otro dueño para allá, para Texcoco, y allá en el Estado de México nos tocó con Héroes de Saki. Y eso fue esa aventura en Serie A. Conformamos un muy buen equipo en poco tiempo. La verdad es que fueron 2 semanas para hacer el equipo. No había 5 o 6 jugadores, no había más. Y muchos que yo conocía, pues bueno, oye, mira, ¿te interesa venir para acá? Sí, logramos hacer un muy buen equipo con jugadores de mucha experiencia, algunos con debut, pero muchos de experiencia, a los cuales me tocó conocer antes. Y nos va muy bien. Fíjate que la primera vuelta, pues terminamos en tercer lugar general del grupo, el grupo 3, muy complicado, con equipos, bueno, de ahí salió el campeón, que fue Deportiva Venados, Jaguares, Interplaya, Racing, muchos equipos de mucha jerarquía y de años ya. Y nos toca estar ahí. Ahí la verdad es que disfruté mucho también el estar ahí, conformar ese equipo. La pasé muy bien en los entrenamientos. Los muchachos se mataban todos los días, nunca se quejaron, y trabajaron como debía de ser, ¿no? Muy profesionales. Y la verdad es que bueno, ya fue mi aventura Real Zamora, Héroes de Saki, lo que fue Liga Premier. eh, y pues contento, ¿no? Yo no estoy arrepentido de nada, creo que se hizo muy buen trabajo. Ok, profesor, sí, sí recuerdo que lo que fue Serie B jugaban en La Piedad, ¿no? Jugaban en La Sí, Piedad.
Y recuerdo que Ujú. de hecho el equipo dio mucho de qué hablar para bien, porque el Sí, equipo, por cómo jugaba y por cómo iba, el equipo fue, como tú mencionas, creo que fue líder, algo así. El sí, equipo iba muy bien, la verdad. Y bueno, si mal no recuerdo, también fue por ahí el campeón, ¿no? Con el que quedan eliminados. No recuerdo si ahí fue el campeón, ¿no? También. sí, sí, fue, bueno, ese torneo, no fue campeón, fíjate que ese torneo, el campeón fue Artesanos Santiago. ahí. O perdió la final Artesanos con Santiago. Perdió la final Artesanos con Santiago ese torneo, y el siguiente torneo donde ya me toca estar con Héroes, eh, bueno, ya fue campeón Artesano, ¿no? Pero la verdad es que sí, como bien lo mencionas, muy buen equipo se conformó también ahí, porque te digo, ya estaba armado para una Serie A, y cuando no, pues ya acomodamos a algunos jugadores en algunos otros equipos, los que ya por la edad no podían estar en Serie B, y después esos mismos jugadores que se fueron a otro lado, regresaron para formar parte de Héroes de Saki. Te digo que agradecido con todos ellos, ¿no? Porque pues, confiaron en mi persona, fueron a ojos cerrados al equipo, y todos los días trabajaron al 100%. La verdad es que te digo, fue algo fenomenal, ¿no? El trabajar con ellos. Sí, de hecho, caben en buen lugar y todo. De hecho, cuando tú sales del club, el equipo no iba mal, ¿no? Si mal no recuerdo, el equipo no iba tampoco. O sea, no hubo momento en que dijeras el equipo está en últimos lugares, porque habían hecho buenos torneos. Ahí yo de hecho también llegué a pensar, dije, ¿qué fue lo que pasó? Dije, bueno, cada quien toma sus decisiones. Ya no supo si fue una decisión propia, o sea, yo al menos yo no me enteré. ¿Tú sientes que en esa parte no tendrías que haber salido del club o fue alguna cuestión más personal, tuya, o sea, digo, o decisiones del club que a lo mejor tú consideres que debiste haber continuado, ¿no? Porque yo repito, o sea, era buen trabajo porque ahorita lo pones como, sí son dos equipos, pero vienen jugadores que venían desde el proceso de la B, ¿no? De ese trabajo que después se unen acá unos más los que se habían ido, como dices, en poco tiempo un buen equipo y un buen equipo que le peleó a los que llegaron a finales y todo al tú por tú siempre, tanto fuera como ahí en Texcoco, ¿no? Sí, nos tocó. Sí, 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 la verdad es que te digo, una experiencia muy buena, equipos y con cuerpos técnicos ya de mucha experiencia. En ese momento nos tocó abrir la jornada uno con Jaguares ahí en Texcoco, y en ese momento el profesor, quien respeto mucho, Paco Ramírez, estaba con Jaguares. Nos toca la fortuna de ganar el debut, ¿no? Ahí nos tocó ganar a Interplaya con el profe Trejo, que ahorita, bueno, sigue con Interplaya. Iba llegando él a dirigir al club. Racing, vamos a hacerle un muy buen partido allá en la ida, ganando 2-0, y después, bueno, por ahí hubo expulsiones, demás, y terminamos en últimos minutos perdiéndolo 3-2, pero no le habían hecho gol a Racing en todo el torneo. Eh, Muchas cosas buenas que yo rescato, muchas cosas buenas. Te digo, siempre hay cosas, siempre las habrá que trabajar, pero en el tema del profesionalismo, de entregarte al 100%, yo creo que, te digo, yo me fui tranquilo de Héroes. No sé si haya sido injusto, yo te digo, tan tranquilo estoy que creo que se dejaron buenos números. Cerramos la primera vuelta muy bien. Empezamos perdiendo el primer partido precisamente con Jaguares allá en Chiapas 1-0. eh, y creo que no se dejaron mal los números, ¿no? Pero siempre he sido yo una persona que, bueno, respeta mucho las decisiones de los directivos. En ese momento, pues, la decisión era del cuerpo técnico, pues, bueno, que no continuáramos. Y te digo, a veces pudiera decir uno, y es que no estaba mal y demás, pero son decisiones que ellos toman, ¿no? Y que las cuales siempre voy a respetar, y al final, lo sigo diciendo, siempre voy a ser agradecido con todos, porque al final te dan la oportunidad, ¿no? De estar con ellos, de ser el encargado del grupo, de armar tu grupo, porque también tuve esa apertura
también de armar el grupo, ¿no? Y la confianza, decir, bueno, este jugador sí, dale, que vaya, que esto, y te digo, muy agradecido, ¿no? Tanto con directivas, todas las directivas con las que he estado, como con cada uno de los jugadores, ¿no? Y a los cuales te digo, si me encuentro el día de mañana, seguimos saludándonos de la mejor manera. Ok, excelente, profesor. No, siempre, siempre bien eso, estar bien, sentirse bien, aunque sales que se cumplió, ¿no? No, no quedarse con que me faltó esto, ¿no? Me faltó hacer esto. Este, bueno, por ahí, te voy a hacer tres preguntitas por ahí, un poquito que andan dando un poquito de revuelo. Eh, Porque pasa últimamente en TDP algunas que es tanto por ingreso o algo. Una pregunta, ¿la TDP formativa o es negocio para algunos dueños? ¿Qué opinas tú en ese aspecto? Mira, el tema de negocio, no, fíjate que no me ha, donde yo he estado, no me ha tocado. La verdad es que pudiera llamarse formativo, pero también ha sido muy competitivo. He tenido la dicha de que todos los equipos donde he estado han calificado o hemos calificado a liguillas, entonces se han conformado buenos equipos, ¿no? Y de todo, hay jugadores que también, lo que fue por ejemplo H2O, jugadores muy ya de algunos de experiencia que ya llevaban un proceso y con jugadores que era su debut y de formación, entonces se complementaba. Así mismo con RC, eh, con Bucaneros también, muchos debutantes, otros de experiencia, entonces he tenido esa fortuna, ¿no? Yo no lo he visto a donde yo he estado del tema de económico o de negocio, yo lo he visto como un tema de invertir en ese momento y de querer primero apoyar al deporte, apoyar a los muchachos e invertir tratando también de lograr algo, ¿no? Y tan es así que pues el trabajo es de mucha exigencia, me ha tocado de mucha exigencia, pero pues también así debe de ser, creo yo. Sí, claro. No, lo preguntaba también porque muchas veces anda rondando por ahí en pregunta y a mí siempre luego me han preguntado también eso, porque mucha gente a veces piensa que algún club cobre, por ejemplo, algunos casa club o algunos un registro. Yo no lo veo en ocasiones tan mal, no debería de ser, pero también tomando en cuenta lo caro que es la categoría, ¿no? Porque mucha gente no se pone en los zapatos a veces de los dueños o directivos y lo que se le invierte a una tercera división no es poco, no es poco. Y por eso también hasta algunos jugadores el decir, oye, pues se te está invirtiendo en algo, ¿no? Tienes que esforzarte también porque es caro tener una tercera división, ¿no? Yo creo que muy caro y de las segundas también, ¿no? No, no nada más la tercera, por las segundas divisiones también se le invierte mucho. Entonces, yo no juzgo es la parte de que en algunos, sobre todo en TDP, en algunos lugares, pues sí se haga alguna aportación, porque como dices tú, pues también hay que ponerse en el lugar de los demás, ¿no? De cuántos son los gastos, y igual y si queremos apoyar el deporte, pero igual no me alcanza, ¿no? Porque sí quiero, pero me falta esto, entonces, pues hay que ver si hay la opción de que puedan aportar, porque también eh, creo yo que en muchas ocasiones o hasta en escuelas de formación es una inversión también, ¿no? Porque pues también te están eh, enseñando como tal o dando más herramientas, ¿no? En los entrenamientos diarios, en tu desarrollo como tal, físico, técnico, táctico, psicológico. Entonces, no soy de las personas que juzguen esa parte, ¿no? De que, es que aquí pueden pedir algo, acá no piden, cada quien sabe por qué sí, por qué no, y uno no está como que a la fuerza, ¿no? En algún lugar. Uno, bueno, se hace la invitación posiblemente y dice, bueno, sí le entro, no le entro, y por qué puedo, por qué no puedo, y listo, ¿no? No es como que hay que estar a fuerzas. Claro, claro. Bueno, por ahí las últimas preguntas ya para cerrar por ahí. ¿Qué le dices al chavo de 15 años que viene de comunidad y sueña con ser profesional? ¿Qué le diría Edgar Martínez a ese chico que viene de comunidad y tiene esa ilusión?
que siga soñando, que se siga ilusionando, que no deje de pelear por esos sueños, que si a veces se complican las cosas por cualquier tema, sea económico, psicológico, no lo sé, que no deje de luchar, ¿no? Que dé, igual que dentro de la cancha también fuera, y que dé el máximo, que se esfuerce, que si a veces no tiene el 100% del apoyo donde él lo busca, pues que lo busque por otro lado, pero que no deje esos sueños, porque es muy bonito que a esa edad, y desde más chico también, que el tener esos sueños, ¿no? Porque uno los tuvo también, uno que le gusta el fútbol siempre ha tenido esos sueños de querer llegar, y que al final, como decíamos, y como lo he dicho, que si te alcanza para llegar, excelente, pero que tú estés tranquilo con todo lo que hiciste, y que si no te da para llegar más arriba, que seas una persona de bien, una persona, un profesionista, que seas alguien que sume en la vida, ¿no? En este mundo, pero sobre todo que siempre luchen por ese sueño que tienen. Claro, claro. ¿Qué sigue para Edgar Martínez? Liga de expansión, seguir buscando segunda división, tercera división. ¿Qué sigue, profesor? Mira, Fer, pues lo que yo te decía, ha tocado picar piedra mucho, pero estoy muy orgulloso de ello, estoy muy tranquilo, y por eso mismo ese consejo para esos muchachos, ¿no? Que a veces lo ven muy difícil, o no voy a llegar, ¿no? Que se esfuercen al máximo, que no dejen de soñar. Yo sigo soñando, yo sigo queriendo más, no dejo de prepararme. Ahorita no tengo yo como tal equipo profesional, pero tengo la confianza, tengo mucha fe de que, y de que se va a dar, ¿no? Entonces, pues mira, yo estoy abierto, he tenido TDP, he tenido Liga Premier, no he tenido la fortuna de estar en Liga Expansión, pero siempre mi sueño es llegar más arriba. Siempre mi sueño es ahora, ¿por qué no? Pues claro que me encantaría una Liga Expansión y tener ese sueño de llegar a Primera División y más, ¿no? Pero estoy tranquilo. Fíjate que ahorita tenía 4 años de no estar así al 100 con mi familia, llevo 2, 3 meses aquí con ellos, y me estoy también llenando como de más pila, ¿no? Como decir, bueno, estoy motivado, estoy con mi familia, y ellos siempre me han apoyado en cualquier decisión que tenga, y estoy a la espera de algo, ¿no, Fer? Y abierto a cualquier cosa, pero persiguiendo y siguiendo por este sueño. Ok, ok, profesor. Cargando pilas entonces y preparándose aún más. Y no cabe duda y no tengo duda de que estás preparado incluso si llega esa oportunidad más arriba. Una última pregunta, profesor. Si regresaras a tus inicios en amateur, ¿qué te dirías en este momento? Después de todo, de los logros que has tenido, de lo que has avanzado, si echas un poquito atrás al Edgar Martínez en lo amateur, ¿qué te dirías? Fíjate que ahorita tengo mis hijos aquí en Morelia en la escuela de H2O, que ahorita, bueno, están haciendo un proyecto de fuerzas básicas. Me invitaron ahorita, saben ellos mismos, y tengo mucho el apoyo de Raúl Ramírez, que es el presidente, y muy buena amistad, y de ahorita trabajar con la sub-17. Entonces, estoy ahí, no es profesional como tal. Llevo una semana porque me sigo preparando, porque sigo haciendo cursos, porque me sigo empapando, ¿no? Y no quiero dejar, ¿no? Entonces, pues como tú le dices, ¿qué le diría? Pues ahorita estoy en esa fase, fíjate, y, y no me avergüenza en lo absoluto, ¿eh? O sea, yo soy una persona he tenido los valores desde mis padres, inculcados por ellos, que de la humildad, ¿no? Entonces, pues claro que no pasa nada, ¿no? Yo creo que esto del fútbol da muchas vueltas, y o puede estar en el amateur, mañana puede estar en el profesional, segunda, tercera, puede estar en primera división. Esto gira muy rápido, ¿no? Y ahorita estoy contento, muy feliz de lo que también estoy haciendo, ¿no? Y agradecido con esas personas
que siempre te abren las puertas de nuevo, ¿no? Porque no es fácil y he tenido esa fortuna de tener siempre o dejar puertas abiertas a donde quiera que voy. Oh, excelente, excelente. Sí, yo siento que en esa parte, en esa pregunta, o yo diría más bien que a lo mejor no del amateur, pero el niño o el joven más atrás, pues debe de estar o sentirse orgulloso de lo que ha logrado hasta ahorita, ¿no? Y lo que pueda venir, y seguramente vendrán más cosas, profesor, tanto por la preparación, por los logros, y por eso que es muy importante que dices, porque, y me lo dijiste cuando la pregunta que te dije si creías también que de tu salida de la segunda, y es fundamental y no lo hacen muchos, y dejar las puertas abiertas siempre y ser agradecido y tener esa humildad de ser agradecido con la gente que da. Al final de cuentas, así como a lo mejor uno puede estar enojado al momento de que te cesaron o algo, al final de cuentas, pues también estuviste feliz porque te dieron el trabajo, ¿no? Te buscaron también en un principio, ¿no? Sí, Este, sí, profe. sí, fíjate que como tú dices, o sea, esto del fútbol hay que estar agradecido en todo, donde quiera que estés en categorías inferiores, estés en categorías formativas, estés en el profesional y tener esas puertas abiertas. Yo, bueno, lo que fue mi primera vez de que me tocó ser cesado de algún club y me tocó esta parte de Héroes de Saki, pero al final yo estoy muy agradecido con el profesor Isaac Arias, que pues al final él es el propietario, el dueño de la franquicia y de las decisiones que se toman. Te digo, fíjate que antes, 2 años antes de yo haber llegado, ya había recibido la invitación por parte del no para dirigir lo que fue la TDP de Héroes de Saki. Entonces, por algo no se habían dado, yo me quedé con H2O y te digo, ahorita no estoy peleado con absolutamente nadie, ¿no? Yo creo que, te digo, soy una persona muy agradecida y el que te hayan dado ese trabajo, como dices tú, esa oportunidad, pues no cualquiera, ¿no? Y sigo siendo agradecido con todos. No descartar por ahí un regreso o algo, ¿no? Pues seguramente habrá trabajo, profesor, te repito, por eso, por logros, por capacidad, por valores, por lo que ahorita pues hemos platicado. De hecho, también de eso se trata estos espacios, para que también la gente conozca un poco más como personas, ¿no? Y su forma de pensar, que no nada más es la exigencia de la cancha, sino lo que quiere o lo que procura en sus jugadores, ¿no? Te agradezco mucho, profe, te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias, Fer. Gracias, gracias por la invitación, eh, por tu te digo, te repito, tu primer programa de voces y la verdad es que te auguro mucho éxito y de nuevo gracias y siempre voy a estar a la orden, a disposición, 24/7 y cuentas conmigo. Mucho éxito, Fer. Gracias, gracias, profesor. Y pues va a ser nuestro padrino porque es el primer capítulo del programa, profe. Y Sí, por ahí no, entonces, así como has tenido éxito en el fútbol, espero tengamos éxito en esto también. Nuestro padrino el primer capítulo. Pues bueno, profe, muchas gracias. Y por ahí también, entonces, te haremos invitación a lo mejor más adelante porque faltaron muchas cosas que platicar todavía. Me imagino, para en una segunda ocasión hacerlo. Y igual extender la invitación cuando gustes. Tenemos el programa de Díganle que es gol a esa pelota todos los lunes y miércoles. Ahí tienes tu espacio también, cualquier cosa. Y estoy seguro que pronto, pronto estaremos en Díganle que es gol a esa pelota, hablando del profesor Edgar Martínez, que ya ha presentado con algún equipo o del torneo que está haciendo con algún equipo. muchas gracias, Fer. Encantado y muy, muy, muy agradecido contigo. Entonces, primeramente Dios nos toque volver y a dar igual, como siempre, el máximo. De nuevo, muchas gracias y encantado de volver a estar contigo. Te repito que estoy a la orden. Seguramente sí, profesor, vendrá algo bueno. Pues bueno, buenas noches. Esto fue Voces FG con el profesor Edgar Martínez. Muchas gracias y buenas noches.